Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cambio de orden de integración. Este es un tema que ya habíamos abordado anteriormente en videos de cálculo de volúmenes con integrales triples. También habíamos abordado que este cambio de orden de integración no afecta al resultado final, pero ahora lo vamos a ver referido a regiones elementales. Entonces, primero que nada vamos a definir qué es una región elemental. Una región elemental es aquella región comprendida entre dos valores dados. Un valor debe ser más alto que el otro. Estos valores, por ejemplo, aquí lo vemos representado con una paraboloide que atraviesa un esferoide. Entonces, aquí el valor que esté comprendido entre el esferoide y el paraboloide se dice que es una región. Esta región es una región elemental o región simple, y también tiene que tener la característica esta región de que se puede representar la x como una función de y la y como una función de x. Cuando se tiene que tomar una correlación, porque no existe una función directa, sino una correlación, por ejemplo, una raíz cuadrada, se debe de tomar la limitante de que solamente puede tener un valor, el positivo o el negativo. Entonces, vamos a verlo esto un poquito más con calma. Ahora nada más para el eje y. Aquí tenemos dos funciones, la de arriba y la de abajo respectivamente. La función de arriba la podemos representar con la letra griega phi. Decimos que entonces el comportamiento de y se describe con la función phi2 de x, mientras que para la parte de abajo el comportamiento de y lo podemos describir con la función phi1 de x. Entonces cualquier región que esté entre estas dos curvas se dice que es una región elemental o una región simple para y. Y sucede exactamente lo mismo para x. Cuando tenemos x, entonces en esta curva, en este caso la de arriba ahora es psi1, se dice que entonces x puede ser representado con la función psi1 de y aquí la de abajo, entonces x es igual a una función psi2 de y que también cualquier espacio comprendido entre ambas se dice que es una región simple para x. Entonces, ya nada más retomando la última parte, entonces cuando hablamos de x es la letra psi, cuando hablamos de y es la letra phi. Y bueno, entonces como habíamos visto también al inicio, hay regiones elementales en el espacio tridimensional. Aquí son volúmenes de lo que estamos hablando. Entonces, para visualizar, por ejemplo, un volumen comprendido entre esta curva de matiz cuadriculada y esta blanca, entonces el volumen comprendido entre estas dos, lo voy a representar solamente una fracción como este tramo violeta, perdón, magenta, lo puedo representar con la letra z siempre y cuando z sea una función dependiente de x y de y. Y entonces, si está comprendido entre dos valores, entonces puedo decir que esto es una región simple para x y para y. Entonces, si esto es una región simple y es un volumen, lo puedo representar como esta integral doble. Ahora, es importante también remarcar que esto no es el volumen de una figura geométrica. Para cuando tú vas a calcular una figura geométrica o una curva en el espacio, la región simple no necesariamente corresponde con el volumen con el volumen de la figura. Para eso hay que utilizar una constante, pero no la vamos a ver en este video cómo se estima. Solamente es la región simple lo que vamos a ver. Entonces, esta región simple ya la habíamos visto en videos anteriores como el cálculo del volumen de esta otra manera. Entonces, esta ya habíamos visto también que es equivalente a esta otra expresión, donde entonces esta función la podemos representar, la podemos calcular integrando con respecto a y con respecto a x en sus intervalos. Ahora, entonces, aquí podemos integrar primero con respecto a y luego con respecto a x, o primero con respecto a x y después con y. Pero en vez de utilizar entonces los intervalos de integración habituales que habíamos visto, podemos utilizar funciones completas, que son las que acabamos de ver, que son las respectivas phi y las psi. Entonces, si integramos por ejemplo con respecto a y, podemos sustituir en los límites de integración. Aquí sería phi2 y phi1, ambas de respecto a x, y luego ya que hagamos esta integral,
el resultado de esta integral es esto otro. En realidad lo que vas a hacer es restar estas dos funciones y el resultado de esto lo vas a integrar con respecto a x. O bien se puede proceder a integrar primero con respecto a x. Si vamos a integrar con respecto a x, entonces en vez de usar la función phi, usamos la función psi. Entonces, usando la función psi, integrando esta parte, queda de esta manera y ahora restaría nada más integrar con respecto a y. Vamos a ver la importancia de poder elegir un orden de integración para facilitar las cosas. Con el siguiente ejemplo. Tenemos esta esfera cuya ecuación es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 3 al cuadrado. El radio es entonces de 3, al cuadrado nos da 9. Entonces esa esfera la vamos a primero delimitar. Vamos a calcular solamente no todo el volumen de la esfera, sino nada más un cuarto, pero acotado con respecto al plano z igual con 0, que es el que marcamos aquí. Ahora, como no podemos calcular toda la media esfera que tenemos aquí tal cual, tenemos que volver a acotar entre otros planos. Aquí vamos a utilizar el plano y igual con 0, que es el que marcamos de rojo, y x igual con 0, que es el plano que marcamos de azul. Entonces, si decimos que esto va a estar acotado en z igual con 0, entonces eliminando z de la ecuación original, despejamos a x para obtener la función dependiente de y. Entonces quedaría 9 menos y cuadrada. Este cuadrado que está sobre la x va a pasar al otro lado como un medio o raíz cuadrada. Entonces esta función dependiente de y es phi 2. Esto es esto tiene que ser x. Entonces ahora también aquí va otra cosa. Si aquí tenemos que esta z vale 0 y entonces por lo tanto también estamos evaluando con la x igual con 0, entonces tenemos que x igual con 0, z es igual con 0, entonces despejando el valor de y nada más, entonces esta vale 0, esta también vale 0, entonces vamos a tener que y cuadrada vale 9, entonces y vale raíz cuadrada de 9, entonces y vale 3. Recordemos que no podemos tomar los dos valores de más 3 y menos 3. Tenemos que hacer que esto sea una función, no una relación. Entonces nada más tomamos ahorita el positivo. Entonces, ya tomando en cuenta esto, entonces los arcos que están dibujados aquí, este arco es el que está marcando aquí, y este otro arco es el que está marcado de esta otra manera. Entonces, el plano y igual con 0 está delimitando este arco y el plano x igual con 0 está delimitando este otro arco. Entonces podemos proceder a integrar de cualquiera de las dos maneras, pero vamos a utilizar nada más con respecto a x porque es un poco más simple. Entonces, si estamos tomando entonces el plano y igual con 0, entonces este es nuestro intervalo c, y entonces este sería nuestro intervalo para la integral con respecto a x, a igual con 0. Ya nada más como colorario, entonces las complementarias, este c igual con 0 en realidad es mi función phi 1 de x, y este a igual con 0 es mi función psi 1 de y igual con 0. Entonces procedemos a hacer la integración de esta manera. Ahora vamos a sustituir la función. Entonces, ¿cuál es mi función f dependiente de y? Mi función f dependiente de y es 9 menos y cuadrada, que es la que tenemos aquí, y esto va a ser integrado también en este intervalo, 9 menos y cuadrada hasta 0, que es el que tenemos acá. Entonces, haciendo esta integración, queda prácticamente igual, nada más estamos agregando aquí la x, y porque todo esto es constante, no contiene la x, queda igual, entonces ya nos multiplicamos por la x. Ahora sustituimos los dos valores, como sería este valor menos 0, entonces el 0 se elimina y nada más nos queda este término, así, y este. Ahora vemos que los dos términos son iguales, entonces al ser multiplicado uno por el otro, quedaría al cuadrado, y como ambos tienen una raíz, la raíz se anula, quedando de esta manera. Ahora integramos con respecto a y. Al hacer la integral de esta función con respecto a y, entonces queda 9y menos y cúbica sobre 3. Todo esto evaluado desde 0 hasta 3. Entonces, en vez de y ponemos el 3, entonces queda 9 por 3 y 3 al cubo sobre 3. Menos 9 por 0, menos 0 al cubo por 3. Entonces queda 27 de esta parte,
menos 27 sobre 3, entonces menos 0, entonces queda 27 menos 27 entre 3 toca 9, 27 menos 9 toca 18, y este es el resultado entonces de la integral. Ahora, esto es porque escogimos, digámoslo así, el camino fácil. ¿Qué pasaría si hubiéramos escogido el camino difícil integrando con respecto a y? Bueno, pues integrando con respecto a y hubiéramos tenido este pequeño problema, que esta función cae dentro de este otro caso de integración, y entonces el resultado da esto, y luego tendríamos que integrar todo esto con respecto a x. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que el orden de integración sí nos facilitó mucho los cálculos para realizar el trabajo. Y bueno, es todo por el momento, muchas gracias y hasta la próxima.